No hay error que no pueda ser corregido, no hay transgresión que no pueda ser perdonada. Hoy quiero comenzar este podcast con esta afirmación que todos hemos escuchado muchas veces y muchas veces también en contextos donde no se explica en profundidad qué significa en realidad. No hay error que no pueda ser corregido, como no hay transgresión que no pueda ser perdonada. A primera vista puede parecer una frase demasiado fácil, una fórmula más del discurso que nos invita a perdonar siempre, sin matices. Si la pensamos bien, tiene una fuerza extraordinaria, porque no me estoy refiriendo aquí a crímenes atroces ni a lo que podríamos llamar el mal radical, sino a la vida cotidiana. Lo que ocurre en las relaciones familiares, en las relaciones afectivas, laborales, profesionales, los espacios donde somos y mostramos nuestra vulnerabilidad, donde somos vulnerables y donde inevitablemente, tarde o temprano, nos herimos entre nosotros. En el día a día todos cometemos errores, decimos cosas que hieren, reaccionamos desde la inseguridad, desde el cansancio, desde la frustración, desde el miedo, proyectamos sobre otros conflictos que ni siquiera comprendemos bien en nosotros mismos. A menudo hacemos daño no porque queramos hacer daño, sino porque no sabemos lo que hacemos. Actuamos desde automatismos emocionales, desde zonas no conscientes de nuestra experiencia. Por eso es necesario aclarar bien lo que significa decir que no hay error que no pueda ser corregido. No significa, y tampoco quiero decir o afirmar, que todos los errores permitan devolver las cosas a su estado anterior o reparar por completo sus consecuencias. De hecho, hay daños que dejan una huella definitiva, que son irreversibles en los hechos. No podemos devolver la vida arrebatada, no podemos deshacer un abandono que ya produjo sus consecuencias, no podemos retirar palabras que fueron dichas y que hirieron profundamente. Así es, hay errores cuyas consecuencias son irreversibles. No podemos retroceder en el tiempo para cambiar lo que ocurrió ni eliminar sus efectos en lo concreto. Pero la irreversibilidad de ciertos daños no significa que no podamos cambiar nuestra relación con lo ocurrido. Aunque lo que pasó no pueda deshacerse en los hechos, quien lo ha causado siempre puede corregir la dirección de su actitud, reconocer lo que hizo, asumir responsabilidad, aprender de ello, mostrar otra manera de estar con el otro y consigo mismo. Corregir en este sentido no es un acto técnico, no es un arreglarlo todo, es un gesto moral, una decisión ética sobre cómo queremos vivir a partir del error cometido. Y si pensamos bien en ello, no estamos hablando de teorías abstractas, ni pretendo hablar de algo muy abstracto, sino de algo que toca muy de cerca nuestras vidas concretas. Porque pensarlo bien. ¿Cuántas relaciones importantes quedan rotas precisamente así? Entre padres e hijos, entre hermanos, entre amigos, entre compañeros, entre personas que compartieron mucho, pequeñas traiciones, desatenciones, palabras hirientes, gestos de desprecio, silencios cargados de intención o de proyección, mejor de proyección. Y detrás de muchos de esos errores no suele haber verdadera maldad, sino miedo, cansancio, frustración, heridas no elaboradas, inseguridades no reconocidas. Y si analizamos esos errores, esos actos fallidos, esas conductas dañinas en la vida cotidiana, propias o ajenas, es habitual que tendamos a etiquetarlas de inmediato como de maldad. Sin embargo, desde una mirada psicológica más profunda, muchas de estas conductas no derivan de una voluntad consciente de dañar, sino que tienen raíces en dinámicas internas no resueltas o en estados emocionales alterados. El miedo al rechazo, al fracaso, a no estar a la altura, a perder vínculos, miedo incluso a que a alguien que quieres le vaya mal. ¿Qué hay ahí detrás? Inseguridad, ansiedad anticipatoria y de nuevo inconsciencia emocional.
Miedos bien intencionados pero desajustados, que pueden llevar o conducirnos a reacciones defensivas o incluso agresivas, no porque se quiera hacer daño, sino porque la persona está intentando protegerse o preservar algo que percibe como amenaza, y el miedo es tremendo. Lo mismo con el cansancio y el agotamiento, la fatiga física, la fatiga emocional puede erosionar la capacidad de autorregulación, de autorregularnos, haciendo que una persona actúe de manera impulsiva, con menos empatía y menor reflexión, sin que eso suponga necesariamente una intención dañina. Ese cansancio vital que a veces nos vuelve más duros, menos atentos, más irascibles o más encerrados en nosotros mismos. La frustración, cuando una persona acumula deseos no satisfechos, cuando acumula frustración o se enfrenta repetidamente a obstáculos que no sabe gestionar, puede reaccionar también de modo desproporcionado o inapropiado, desplazando esa frustración hacia otros. Heridas no elaboradas, heridas no sanadas, esas experiencias traumáticas o dolorosas del pasado que no han sido comprendidas ni integradas, pueden dejar cicatrices emocionales que afectan las relaciones y el comportamiento actual, generando reacciones también desajustadas que no pasan por una decisión consciente de dañar, inseguridades no reconocidas. Las personas que tienen una autoestima frágil o un autoconcepto inseguro pueden sentirse fácilmente amenazadas o sentirse inferiorizadas, reaccionando desde esa vulnerabilidad con comportamientos que lastiman a otros y llegan a lastimar a otros sin intención. Es fruto de esa inseguridad no reconocida. Comportamientos que lastiman a otros en general sin que exista maldad, que es una palabra que solemos utilizar, no lo ha hecho con maldad. ¿Y qué entendemos por maldad? La noción común de maldad suele implicar una voluntad deliberada de infligir daño, de hacer daño. Sin embargo, también desde una perspectiva psicológica rigurosa, buena parte de las acciones que causan sufrimiento no obedecen a esa voluntad de dañar o hacer el mal, sino a una inconsciencia. Sí, a la inconsciencia, es decir, a la falta de conciencia sobre lo que uno siente, sobre cómo reacciona y sobre el impacto de sus actos en los demás. Y por eso muchas veces lo que calificamos de maldad es en realidad expresión de una inconsciencia psicológica, de una inconsciencia emocional. La persona no es plenamente consciente de sus propios estados internos, no comprende del todo las dinámicas que la empujan a actuar de determinada manera, no alcanza a percibir el efecto que tiene su conducta en otras personas. Esto no significa negar la existencia de actos verdaderamente destructivos o de personas que puedan actuar con intencionalidad dañina, pero esos casos son más excepcionales y suelen implicar rasgos o trastornos de personalidad específicos. Es algo que va más allá de la cotidianidad. Y comprender esto no justifica nada, pero lo explica de alguna manera. Nos ayuda a ver que mucho del daño que nos hacemos en las relaciones más significativas ocurre porque en ese momento concreto ninguno de los implicados sabía bien lo que estaba haciendo. Reconocer esto puede abrir una puerta al perdón. Y ahora que hablamos del perdón, o antes de hablar del perdón, conviene aclarar una distinción fundamental, algo que para mí es fundamental. Entender qué es corregir y qué es perdonar. Corregir es la tarea de quien ha causado el daño, asumir lo que hizo, reconocerlo y reorientar su actitud. Y perdonar en cambio corresponde exclusivamente a quien ha recibido el daño. Es siempre una opción libre, una posibilidad y no una obligación. Y esto es clave para no confundir términos. Que alguien haya corregido su actitud no significa que quien sufrió el daño tenga que perdonar automáticamente. El perdón nunca puede ser exigido ni impuesto. Pero precisamente por eso, esta reflexión es una invitación a contemplar el perdón como algo valioso, como un acto lúcido, generoso, también valiente y liberador, que puede estar disponible para quien lo desee y cuando lo desee,
no siempre, no de cualquier manera quizás, pero sí como una posibilidad humana que merece ser considerada. Ahí es donde adquiere sentido recuperar una de las frases más conocidas y radicales de de la tradición cristiana, cuando Jesús dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Esa frase no impone el perdón ni obliga a nadie a adoptarlo. Lo que expresa, si lo pensamos bien, es una comprensión profunda de nuestra condición humana. Quien hiere muchas veces lo hace desde su propia ignorancia, desde su fragilidad, desde sus miedos y desde sus zonas no conscientes, y entender esto puede ayudarnos a contemplar el perdón como una vía posible para liberarnos del resentimiento que a menudo nos encierra y nos daña a nosotros mismos tanto o más que la herida original. El perdón así entendido no es debilidad ni ingenuidad. No significa olvidar lo que pasó ni justificarlo. Perdonar significa liberarse del resentimiento que puede deteriorar nuestra vida emocional, nuestra capacidad de estar en paz y nuestra posibilidad de seguir adelante. Es un acto, como digo, lúcido, porque parte de una comprensión realista del humano, reconocer que todos somos imperfectos, frágiles y limitados. Y es un acto generoso también porque elegimos no seguir atrapados en la lógica de la herida. Y es un acto valiente porque asumimos nuestra libertad. Nadie nos puede obligar a perdonar. Pero si decidimos hacerlo, lo hacemos porque entendemos que eso puede devolvernos serenidad, puede llevarnos a la serenidad y permitirnos también avanzar. Por tanto, esta invitación al perdón no es una obligación ni un consejo vacío. Es abrir la posibilidad de liberarnos nosotros mismos, si queremos, cuando queramos, en nuestro momento y en nuestras condiciones. Y al mismo tiempo no podemos olvidar que también hay otro punto de vista, otra realidad a considerar, que es el perdón hacia uno mismo, porque quien ha causado un daño y ha corregido su actitud también puede verse enfrentado a la tarea de reconciliarse consigo mismo. Y esto no se trata o tiene que convertirse en el simple gesto de disculparse uno mismo para sentirse mejor o quitar importancia a lo que pasó, sino que debe ser un paso que solo tiene sentido después de reconocer plenamente lo ocurrido y asumir la responsabilidad real. Perdonarse a uno mismo no es olvidar lo que hicimos ni quitarle importancia, sino aceptar que no podemos quedar atrapados indefinidamente en la culpa si queremos cambiar de verdad. Cuando asumimos las consecuencias de nuestros actos y nos comprometemos a no repetirlos, en ese momento es posible reconciliarnos con nosotros mismos para no quedar paralizados en esa culpa y poder reconstruir algo diferente o reconstruir algo diferente. Cuando una persona reconoce plenamente lo que ha hecho, cuando asume las consecuencias, cuando repara el daño en lo posible y cuando se compromete sinceramente a no repetirlo. Así entendido, corregir y perdonar, ya sea perdonar al otro o perdonarnos a nosotros mismos, no son gestos fáciles ni superficiales. Vuelvo a decirlo, son actos verdaderamente lúcidos, valientes y profundamente humanos, que exigen lucidez para mirar de frente lo que ocurrió y valentía para asumirlo. No basta con decir perdono o me perdono como fórmula superficial, no basta. Hace falta lucidez para comprender de verdad lo que ha pasado, qué hicimos, qué consecuencias tuvo, qué daños generó, y hace falta valentía para asumir nuestra responsabilidad y aceptar la vulnerabilidad que supone pedir perdón o perdonarnos. Es también un acto profundamente humano porque todos compartimos esa necesidad, reconciliarnos con los demás o con nosotros mismos en algún momento de la vida. Corregir y perdonar son decisiones que nos permiten reorientar el presente y nuestra relación con el pasado. Ni el perdón ni el cambio niegan lo que ocurrió, ni borran las heridas, simplemente impiden que lo sucedido siga dominando nuestra vida emocional y nos permita reconstruirnos de forma más consciente.
Aunque lo ocurrido no pueda deshacerse ni las heridas borrarse, como digo, son decisiones que permiten reorientar el presente y nuestra relación con el pasado. En definitiva, todos en algún momento no sabemos lo que hacemos, todos en algún momento herimos y somos heridos, todos en algún momento necesitamos tanto corregirnos como ser perdonados. En el fondo, todos hemos pasado por lo mismo, si somos sinceros. A veces actuamos sin darnos cuenta de lo que hacemos, a veces herimos y también nos hieren, y todos antes o después necesitamos aprender a corregirnos y a ser perdonados. Esta es la condición humana, limitada, imperfecta, pero capaz de reconocer, reparar y seguir adelante. Y ahí está la propuesta de hoy. Corregir cuando hemos causado daño, asumiendo lo que hicimos y cambiando nuestra actitud. Perdonar cuando hemos recibido daño, si así lo deseamos y cuando lo decidamos, como un acto libre, lúcido, generoso y liberador. Y reconciliarnos también con nosotros mismos cuando comprendemos que no podemos quedar atrapados para siempre en la culpa y queremos reconstruir desde una mayor conciencia. Porque aunque hay daños que dejan huellas definitivas y que no pueden repararse en los hechos, sí podemos siempre decidir cómo queremos vivir con ello a partir de ahora. Y esa es, al final, la posibilidad más valiosa que tenemos: liberarnos del resentimiento, salir de la parálisis del rencor o de la culpa y elegir cómo queremos seguir adelante con más serenidad, más libertad interior y más conciencia de nuestra común fragilidad. Nos vemos el próximo lunes.